No sé qué problema hubo. ¿Se puede ver la presentación? Sí, doctor, se ve. Ok, muy bien. Les decía que a lo largo de la historia se han dado tres momentos muy significativos de ocupaciones de territorio de forma masiva. La primera decíamos que se dio en Grecia, donde esta cultura helénica ha desplazado, su población ha migrado y ha llegado a ocupar otros territorios, decíamos, en el continente asiático, en la parte norte del continente africano, también llegando a la parte, al continente europeo, mejor dicho, ¿no? A la Europa occidental. Ese ha sido una de los primeros momentos, el primer momento de gran migración de personas que han llegado a ocupar varios territorios en diferentes continentes. El segundo momento que la historia nos muestra es la expansión de Roma. Esta cultura romana, caracterizada, como hemos visto, eh, por una actividad, vamos a decir, de conquista. Era muy conocido el ejército romano por esa capacidad de ir cada vez conquistando nuevos territorios. Ha generado que su territorio primario vaya creciendo producto de estas conquistas que se han ido dando. Y el Imperio Romano prácticamente ha copado en su totalidad al continente europeo, gran parte del norte de África y también una parte significativa de África. ¿Listo? Ha sido un segundo momento de ocupación del territorio de forma masiva y muy significativa a nivel mundial. Y el tercer momento es el que se da en el siglo XV, ¿no? Producto de del descubrimiento, entre comillas, vamos a colocar, del continente americano. Esto ha generado que varios reinos, varios países en Europa desplacen a su población para ir ocupando nuevos territorios en este continente descubierto, digamos, ¿no? Entre comillas. En esos años, obviamente, no existía pues otros países, otros estados, sino eran aquellos que estaban en Europa. Para ellos, obviamente, América era un res nullius, era una cosa que no le pertenecía a nadie. Ellos no reconocían a las culturas primarias que han desarrollado y que originariamente han ocupado estos territorios. Lo mismo ocurrió en África, en algunas partes del Asia y en esta parte de Oceanía. ¿Qué significaba y qué ha generado? Justamente que estos países desplacen, como hemos mencionado, a su población para cumplir esas condiciones que hemos mencionado. La ocupación del territorio, demostrar el ánimo de que ellos tienen la intención de que ese territorio sea considerado como suyo. ¿Listo? ¿Estamos bien hasta acá? Hernán. Sí, doctor. Sí, 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 todo claro, doctor. ¿Entiende? Ok, muy bien.
Seguimos. Hemos hablado de esos tres momentos, pero también es importante ver que producto de estos desplazamientos masivos, de la disputa que existían entre España, Portugal, Francia, Reino Unido, para ver cómo ellos se iban repartiendo el continente europeo, iban acumulando nuevos espacios, estos países obviamente tenían un potencial en cuanto al desarrollo de su navegación marítima, ¿no? Sus flotas navieras cada vez eran mucho más numerosas para poder desplazar con mayor cantidad, fluidez, nuevos integrantes o personas que ocupen estos territorios para reclamarlos como suyos. Esa situación genera, por otro lado, eh, una especie de reclamo, de adversión sobre cómo principalmente España y Portugal se iban monopolizando entre ellos territorios, iban captando y copando nuevos territorios que otros países tal vez no tenían las posibilidades de poder, llamemos, ir a ocupar esos otros territorios. En 1885 se celebra una conferencia en Berlín donde se recalca aspectos muy importantes que van a frenar, primero, la ocupación de territorios en África. Primero ha sido la repartija, llamémoslo así, de América. Posteriormente se ha dado la situación de África. Para frenar justamente este monopolio español y portugués en ese nuevo continente, se celebra esta conferencia de Berlín, que va a determinar obligaciones que se debe cumplir. Primero, que obviamente se determine que ese territorio tenga la condición de res nullius, de que no le pertenezca a nadie. Segundo, si vas a colonizar, si vas a reclamar ese territorio, tienes que establecer un gobierno. Tercero, se debe notificar a los otros estados signatarios posiblemente afectados, acompañados de un acta respectiva, de que se está tomando posesión efectiva de ese nuevo territorio como una forma de publicar, de hacer pública esa intención para ver si existe otro estado que tal vez reclame y diga, no, señor, ese territorio ya es mío, yo ya tengo presencia, ya he sentado soberanía sobre eso. ¿Listo? Para que exista justamente ese reclamo, si es que existiera, si estuviera ya una ocupación anterior. Y finalmente, que la ocupación se cumpla por el Estado o por compañías que estén facultadas por él, no por particulares. ¿Qué significa esto? Que un particular, una persona como nosotros, no puede ir a sentar presencia ni a reclamar ese territorio como suyo o como nuestro, sino es solamente los estados son los que pueden reclamar eh, ese territorio como suyo. ¿Listo? Esta colonización en África ha dado lugar a la aplicación de dos sistemas. Un sistema relacionado con la continuidad y el otro referido a la contigüidad. ¿Qué significará cada uno de ellos? Vamos a ir explicando.
Por la teoría de la continuidad, se acepta que una vez que es ocupada una parte de un territorio, las tierras nulios que no le pertenecen a nadie, que son colindantes, que son vecinas a ese espacio, se van a tener también o se van a tomar en cuenta como ocupadas. ¿Listo? Ese ánimo de hacer, de incorporar como parte del territorio a un determinado espacio, y si existen otros espacios colindantes, nos dice que todos ellos van a ser incorporados bajo esta teoría de la continuidad. Para no decir, yo voy a ser parte de mi territorio, voy a tratar de graficar acá, ¿no? Digamos, este es el territorio. Yo quiero incorporar a otros espacios más. Voy a graficar. Por ejemplo, a ver, voy a agarrar este color. Hay otros espacios con. Entonces, este estado, llamémoslo estado A, puede reclamar o puede pedir, puede expresar que este espacio, lo vamos a denominar B, sea parte de él. Pero bajo esta teoría de la continuidad, se debería incorporar a todo ese espacio. Y no dar la posibilidad de que diga, ya, no quiero que este espacio aquí que está al medio sea mío. ¿No? Yo solamente quiero este otro espacio que es más próximo, ¿no? Bajo el principio de la continuidad te dice que debes incorporar a todo ese espacio como tú. ¿Listo? El otro sistema de contigüidad se refiere o se afirma el derecho para que las islas cercanas a la costa, que ya ha sido ocupada efectivamente, se consideren también dentro de este mismo proceso y lleguen a incorporarse, a ser parte de este Estado que está sentando posesión. ¿Listo? Acá, esta figura se va a dar justamente, como nos decía, en el caso de las islas o un archipiélago. Vamos a encontrar tal vez un conjunto de islas, pero donde existirá una que será la de mayor eh, superficie territorial. Si un Estado va a sentar posesión y va a pretender reclamar o incorporar como suyo a esta isla, vamos a decir, bajo esta teoría o el sistema de contigüidad, también le correspondería que siente presencia o que reclame como parte suyo a estas otras pequeñas islas cercanas que están a la isla principal, podemos decir. ¿Estamos bien? ¿Entienden? ¿Marco? Sí, doctor, se entiende, creo. Ok, muy bien. En estos modos de adquirir los territorios, vamos a encontrarnos también con ciertas figuras del derecho civil. Entre estas está la accesión. ¿Y qué es la accesión? Es el aumento que recibe un territorio merced, nos dice, a la acción natural de los elementos, o también puede ser artificial, si se debe a la intervención del hombre, donde este estado puede tomar la forma de aluvión, abulsión o cierta formación de islas, también el abandono del lecho del río, pero a través de estas figuras se incorpora ese esa parte, vamos a decir, de, de, un, de un territorio que llega a anexarse a otro eh, estado. Explico. Y vamos a ver cada una de estas dos.
La figura de la accesión se puede dar, nos dice, por aluviones o por abulsiones. Las aluviones se refieren a una situación que se va a generar en los ríos o también se va a dar en los mares. Y a través de esta figura, un territorio va a ir incrementando su territorio producto de un fenómeno de la naturaleza que va a incorporar. ¿Listo? Esta parte del territorio al otro. En el caso de la abulsión, se habla o se va a dar producto del separamiento o el desprendimiento de una parte del territorio que es arrastrada a otra. Voy a explicar ambas situaciones. En este gráfico inferior, acá, tenemos a dos estados, el estado beta y el estado gamma. ¿Listo? Y tenemos al medio un río. Según el derecho fluvial y los tratados que regulan los ríos internacionales, nos dice que para determinar qué parte del río le corresponde o le pertenece a otro estado, se debe tomar como una guía imaginaria la parte más profunda del río, que normalmente va a estar en la parte central. Entonces, bajo ese lineamiento, imaginamos un trazo por el medio del río. Eso significará que esta parte le corresponde al estado beta y esta otra parte le corresponderá al estado gamma. Estamos hablando de esta parte del río. Pero existe o se puede presentar alguna situación de la naturaleza, como vemos en estos últimos años, realmente los desastres naturales, el cambio climático, está generando muchos daños en cuanto a los ríos, en cuanto a los mares, a estos fenómenos que se dan en la naturaleza. Entonces, acá tenemos esta porción, vamos a decir, con color amarillo, que producto tal vez de una fuerte lluvia que ha generado el incremento de las aguas del río, ¿listo? Y producto de esa fuerza ha desmembrado, le ha quitado una parte de este estado o que le pertenecía al estado gamma y que con esa fuerza de la naturaleza llega a esta otra parte, a este otro frente. ¿Listo? Y llega a anexarse. Es esa fuerza de la naturaleza a través del río que primero, ha fracturado, ha roto esta parte, esta unión que tenían, este espacio que le pertenecía a este estado, y lleva, traslada esa porción de territorio a otro estado. Entonces, producto de esa abulsión, un estado, en este caso beta, podrá reclamar y dirá que efecto de una abulsión, esta porción de tierra que antes no era parte de mi estado, ahora lo voy a reconocer como mío. ¿Listo? ¿Se entiende? ¿Estamos bien? Sí, doctor, Ok, está claro. muy bien. Gracias, Mariluz. Vamos a ver ahora, decíamos, el otro grupo de modos de adquirir territorios, pero que están inmersos dentro de esta posibilidad de adquirir que se refiere a los
derivados. Entre estos está la sucesión, la prescripción, la convención, la adjudicación y la conquista. La sucesión. Mariluz, ¿le puedes dar lectura, por favor, a esta parte superior? Hola. Sí, doctor. En el estado patrimonial, al fallecimiento del soberano, se heredaban los territorios. Tal es el caso de Leopoldo II de Bélgica, quien llegó a esta nación en el 89. Todos sus derechos de señorío en el Congo. Ya, muy bien. ¿Cómo se da? Nos expresa acá. ¿Qué es lo que pasaba y qué ocurría antes en la historia, ¿no? En los reinados. En los reinados no se reconocía la figura de un país o de un estado. ¿Listo? Primaba más el tema del soberano, del rey, quien era el que tenía el dominio sobre un espacio territorial. Y como el Estado era también el rey, era el dueño de todo ese territorio, cuando fallecía este soberano, estos territorios pasaban a ser parte o lo heredaban sus descendientes. ¿Listo? Tenemos ahí un ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido en el señorío del Congo, lo que actualmente ya conocemos como un nuevo estado que ha generado sus procesos de independencia hasta consolidarse ya como un estado? Este señorío le pertenecía a Leopoldo II del Reino de Bélgica, quien obviamente era considerado como el dueño. Y ante su fallecimiento, quien heredaba esos derechos, esa posesión, bajo la figura de la sucesión, era justamente sus herederos. Dentro de esta figura de la sucesión vamos a encontrar la anexión, la fusión, la separación y la secesión. Y algunos ejemplos. En el caso de la anexión, por ejemplo, tenemos ahí el reparto de un territorio de lo que era Polonia entre Alemania y Rusia en 1939, determinando que producto de esta anexión, Alemania se determina que ciertas provincias, ahí tenemos el nombre de Alsacia y Lorena, van a ser parte ahora de el Estado de Alemania. ¿Listo? En aplicación de esa figura de anexión. Se anexa a ser parte de ese Estado. La otra figura es la fusión. Su nombre ya nos dice en qué va a consistir. Se fusiona, se unen estos estados. ¿Listo? Serbia, Montenegro, Croacia y otras naciones que en un principio se han constituido de forma primaria como naciones, ellos toman la decisión y deciden conformar la entonces Yugoslavia. ¿No? Yugoslavia era la república donde formaban parte varias otras naciones o estados. Ahora, todos sabemos que nuevamente se ha producido esta figura de la separación. Esa decisión de fusionarse, de constituir un estado más grande, más fuerte, a lo largo del tiempo tal vez se ha debilitado esas fuerzas centrípedas y han conllevado a que se genere mayores fuerzas centrífugas que han ocasionado la separación o el desmembramiento y la extinción del Estado de Yugoslavia para reconocer a los estados originarios como eran Serbia, Montenegro, Croacia. ¿Listo?
Entre otros ejemplos tenemos la separación que se da entre Austria y Hungría para ver que cada uno de ellos sea considerado como una propia república o como un propio Estado, allá en 1918, o la separación que se da también entre Suecia y Noruega en 1905, antes eran una sola nación, y luego toman esa decisión de separarse. Lo propio ocurrió en 1944 entre Dinamarca e Islandia. Como ustedes pueden ver, Europa se ha caracterizado justamente por la conformación de estados más pequeños. Los países territorialmente no son grandes, ¿listo? Pero concentrarán tal vez una población alta, muy significativa con relación a la superficie territorial que tenga. Finalmente tenemos la figura de la secesión, que se da en el caso de que un departamento o una provincia quiera buscar separarse de todo el resto de un estado. ¿Listo? Tenemos ahí un ejemplo muy significativo, algo que ha ocurrido en 1903, donde Panamá, que antes era una provincia en Colombia, decide separarse, lograr constituirse como una nueva nación, como un nuevo país. ¿Listo? En este caso también me corresponderá compartir con ustedes algo que ha sido frenado, decíamos, en España, ¿no? El País Vasco, Cataluña, querían aplicar esta figura de la secesión para separarse de España y que sea esta comunidad autónoma reconocida como un nuevo Estado, como un nuevo país. ¿Listo? Está en este momento en esa lucha, en busca de que pueda ser reconocida esa posibilidad a nivel internacional. Otra figura es la prescripción. Su nombre nos dice prescribe. Entonces, ¿cómo se da esta figura de la prescripción? Es la posesión pacífica y no interrumpida de un territorio ajeno que públicamente se ocupa a título soberano durante un largo tiempo sin que medie reclamo de su dueño. ¿Listo? La prescripción tiene como objeto fundamental en lo internacional la estabilidad de un título viciado en su origen y que se perfecciona con el transcurso del tiempo. Palabras sencillas, es decir, este territorio que antes tal vez le pertenecía a este otro estado, pero no está sentando posesión, no tiene el ánimo de ocupar ese territorio. Entonces yo públicamente hago y digo, voy a sentarme y voy a tomar posesión de ese territorio. Voy a hacer que prescriba ese título anterior que tal vez les reconocía como parte de su territorio a ese estado, pero que ahora yo estoy demostrando que tengo el ánimo de tomar posesión de ese territorio y luego incorporarlo como mío. ¿Listo? Pero a pesar de esa figura, hay un tratadista interesante dentro del derecho, que es Hefter, que nos dice y comenta justamente con una frase muy significativa, que un siglo de posesión injusta no basta para suprimir los vicios de origen. ¿Qué significará esto? Que la prescripción, nos dice, debe demostrar una posición pacífica. ¿Listo? Enmarcada, cumpliendo los requisitos, lo que te dice la norma internacional. Una posesión injusta, quizá a la fuerza, quizá aquella que no cumpla justamente esas intenciones que demuestren que realmente un Estado quiere exigir o ser parte de ese territorio como suyo, si no cumple esas medidas, puede estar contemplando ciertos vicios que en algún momento puede uno reclamar. ¿Listo?
En el derecho internacional no está establecido un lapso necesario, requerido, determinante para que proceda la prescripción. Pero el Tratado de Washington en 1897 nos dice que para el arreglo de la controversia que se ha gestado en esos años entre Inglaterra y Venezuela, se incluye la siguiente regla, y esta regla es la que se aplica actualmente. Posesión o prescripción durante un periodo de 50 años puede ser un justo título. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa esto? Según este Tratado de Venezuela, se genera un hecho que va a repercutir a nivel internacional y va a ser considerado como un referente. Y a partir de este hecho, se establece que un periodo de 50 años puede ser considerado que está dentro de lo correcto. Y a través de eso se puede exigir un justo título de posesión. La convención, ¿a qué se refiere? Es el derecho que recuerda la adquisición de territorios debido a actos que especifican en tratados y que pueden ser venta, permuta, donación, compensación, cesión gratuita o cesión onerosa, que está relacionado justamente con la venta, o puede ser voluntario, puede ser forzosa, etcétera, etcétera. Aunque en el campo de la doctrina nos dice el sistema de ganar el señorío de un país por intermedio de actos, de esos actos que hemos mencionado, ha sido también cuestionado y ha sido criticado. ¿Por qué? Porque es una forma de que un Estado, qué sé yo, negocie parte de su territorio a otro, venda, oferte a otro Estado para ver si el otro quiere adquirir. Es una crítica, y decía. Entonces, ¿por qué un Estado toma o acapara ciertos territorios como suyos si no tiene un ánimo de sentar posesión? Más al contrario, su ánimo es el lucro, de comercializar la tierra, de comercializar el territorio. Esas son las críticas que son duras y muy significativas también. Entonces, dentro de los ejemplos de la convención y que a través de esto se identificaba la figura de la venta, ustedes recordarán que los Estados Unidos han adquirido de Francia este territorio de Luisiana en 1803. De España han comprado y han adquirido lo que hoy conocemos como la Florida, ¿no? Antes le pertenecía a España, pero justamente Estados Unidos adquiere este territorio. De Rusia, Alaska le pertenecía a Rusia. Y es algo que hasta ahora los rusos se lamentan de esa venta que han realizado de ese territorio ahora tan rico en recursos naturales que obviamente lo han vendido, como se dice, en precio de gallina muerta a Estados Unidos. ¿No? Las permutas son comunes en algunos pactos de frontera, donde los estados obviamente arreglarán el hecho de decir, yo muy bien te puedo ceder esta parte de territorio y en compensación tú me podrás ceder una proporción similar o parecida de tu territorio para llegar a establecer algún acuerdo donde podamos también intercambiar estos territorios. ¿Listo? La figura de la donación se dio en los años 754 y 755, por ejemplo, a través del papado, mejor dicho, se dona al papado los territorios que luego van a ser parte de los estados pontificios. Estamos hablando justamente del Vaticano, ¿ya? O la donación que se dio también por Carlomagno allá en los años 800.
Otros ejemplos tenemos la compensación que se da por la pérdida de Finlandia, por ejemplo. Suecia recibe de Noruega una compensación territorial allá en 1815. Como ustedes pueden ver, estas figuras se han ido dando a lo largo de la historia y han sido identificadas justamente dentro del derecho internacional público. La adjudicación. La adjudicación estará referida a aquella posibilidad de adquirir el territorio, pero a través de una decisión de una instancia judicial. Puede ser a través de un fallo de un tribunal o a través de una resolución arbitral de la Corte Internacional de Justicia que determine justamente si ese territorio le corresponde o no le corresponde a un estado o a otro estado. ¿Listo? En esta figura participa necesariamente una autoridad jurisdiccional. La Conferencia de la Paz en 1919, como un ejemplo, ¿no? Adjudicó territorios a los Estados Unidos que antes han sido creados por Polonia, Checoslovaquia, ¿no? Por Yugoslavia y la Sociedad de las Naciones, la Liga de Ginebra, otorgó también estos llamados mandatos, tutelas internacionales que están establecidos en el artículo 22 justamente del pacto, ¿ya? De las Naciones Unidas. Entonces, nos muestran también que han existido y se han aplicado esta figura de la adjudicación de territorios de un Estado, ¿no? Que le pertenecían a un Estado, pero a través de estas decisiones de la autoridad jurisdiccional llegan a ser parte de otro Estado. La conquista quizá es algo que conocemos, hemos escuchado, hemos revisado documentos a lo largo de nuestra etapa escolar, hemos conocido sobre varias batallas donde se han dado conquistas de nuevos territorios. Es una forma de obtener o ganar un territorio y sentar soberanía justamente en ese nuevo espacio que le va a corresponder a un Estado. Es necesario mencionar y recordar que la doctrina de la Revolución Francesa proclama el respeto a servilizar a un pueblo es un crimen de lesa humanidad. ¿Qué significa esto? Y está relacionado como un producto de una conquista. Cuando una nación, un estado, un país decide someter, conquistar a un nuevo territorio, someter a esa población como tal, está aplicando una figura más o menos del servilismo, de que esa población va a estar en servicio de ese nuevo Estado. Esa figura, esa situación es considerada como un crimen de lesa humanidad. ¿Listo? Es importante este aspecto. Vamos a ir saltando esta última parte que prácticamente nos habla de algunos tratados, algunas situaciones que se han ido dando, pero ya se está terminando nuestro tiempo. ¿Alguna pregunta antes de concluir? Tengan, estimados. Si nos pesca el tiempo, quiero agradecerles a ustedes por su paciencia, por su consideración respecto al horario. Y bueno, nos vemos el día lunes en nuestro periodo. ¿Listo? Ok. Gracias, doctor. Buenas noches. Hasta luego, doctor. Hasta el lunes. Todo, todo. Buenas noches, Chao, chao. Hasta luego, doctor. Hasta luego, hasta luego.